Versículo 20. Isaac bendijo a Jacob y Saúl. Por la fe Jacob, versículo 21, bendijo a cada uno de los hijos de José. Versículo 22, por la fe José se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de su restos mortales. Versículo 23, Moisés, recién nacido, fue escondido por su padre. Aquí la fe no es la de Moisés, es la fe de su padre, ¿verdad? Versículo 24, por la fe Moisés, adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Y así, ustedes tienen su Biblia y pueden subrayar, ¿verdad? Y les invito a eso, hermano. Subrayen todo lo que hicieron los hombres de la fe. Y resulta que vamos a encontrar una gran diferencia entre lo que ellos hicieron, porque eran hombres de fe, y lo que supuestamente se dice que tenemos que hacer en el día de hoy, porque somos hombres de fe. Ya va, un momentito. Si hay diferencia entre lo que yo creo en el día de hoy y entre lo que se dice y entre lo que dijeron en aquel tiempo, ¿quién tiene la razón? ¿De aquel tiempo? ¿Quién cree usted que tiene la razón? ¿Los de aquel tiempo? Hermano, creo que los de aquel tiempo, porque Dios los puso como modelo, ¿verdad? Dios los puso como modelo, hermano. Si no hubiese dejado esas páginas en blanco y se estuviese llenando en el día de hoy un nuevo capítulo acerca de lo que es la fe. Pero resulta, hermanos, que fe, entonces, no es obtener todo lo que yo quiero, ¿verdad? En el nombre de Jesús voy a decir que voy a España, y voy a España. Bueno, no importa cómo esté el dólar, no importa quién se oponga, así no me den el pasaporte, pero yo voy en el nombre de Jesús. ¿Eso es fe? No, yo creo que más bien fe, ese tipo de fe que estamos pregonando, es enseñando a la gente a ser malcriada, ¿verdad? Es como el niño que tristemente muchos padres crían, ¿verdad? Ay, papá, toma, para que no lloréis, ¿verdad? Y entonces, hermanos, Dios no malcría a nadie. No sé si usted sabía eso. Dios no quiere tener hijos malcriados. Hermanos, pero resulta que nosotros estamos enseñando algo que tiene que ver con fe, que no es congruente con lo que dice la palabra. Ahora, si no es eso la fe, ¿qué es la fe? Bueno, vamos a ver un momentico, vamos al siguiente punto. El siguiente punto lo he titulado lo que hicieron los héroes de la fe. Hermanos, en el versículo 2 de Hebreos, estamos estudiando en Hebreos el capítulo 11. En el versículo 2 dice la Biblia que gracias a la fe fueron aprobados los antiguos. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera, versículo 2? Porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ok, hermanos, fueron agradables a Dios, ¿verdad? No solamente fueron aceptos. Yo no sé cuántos saben que si tú has creído en Jesucristo como Salvador, tú eres acepto. Es decir, Dios te acepta como hijo. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Sí lo saben todos? Amén. Bueno, la Biblia dice que nosotros fuimos aceptos en el amado. Pero una cosa es ser aceptos y otra cosa es ser agradables. Muchos hijos de Dios que son aceptos realmente no viven agradando a Dios. Viven una vida indiferente, ¿no? Hermano, hay un versículo. Usted sabe que todos los versículos no son como que muy llenos de entusiasmo, ¿no? Y hay un versículo que yo quisiera que nunca se cumpliera en su vida ni en mi vida. Es Romanos 14:22. Perdón, no es 14:22. Es otro versículo. Pensé que lo había buscado, pero no es esta cita. Dice la Biblia, no es de todos la fe. ¿Cuántos quieren que ese versículo se aplique a usted? A ver, levante la mano a alguien. ¿Alguien quiere que ese versículo se aplique a su vida? Bueno, yo creo que no. Dice la Biblia que no todos son hombres de fe o son mujeres de fe. Y yo creo que cuando pensamos en ese versículo, usted quizás dice como yo, bueno, Señor, eso no soy yo. Yo sí quiero ser un hombre de fe. Y posiblemente las hermanas aquí dijeron, yo quiero también ser una mujer de fe, ¿verdad? Amén. Sí, pero entonces ese versículo, repito, ilustra la realidad. Y es que no es de todo la fe. O sea, no todo el mundo quiere caminar por fe, ¿verdad? Hay otras personas que prefieren vivir por vista, hay otras personas que quieren vivir por circunstancias, y hay otras personas que quieren vivir por emociones. Bueno, si el que quiera vivir por emociones, déjelo, eso es su problema, ¿verdad? El que quiera vivir por vista, bueno, déjelo, ore por él. Y punto. Hermanos,
Pero en el versículo 2, repito, la Biblia dice que versículo 2, gracias a ellos fueron aprobados los antiguos, ¿verdad? Es decir, los antiguos, ¿se está refiriendo a quién? Se está refiriendo a eso que nosotros llamamos héroes de la fe. Hermano, y allí hay un conflicto ya. Cuando yo estudiaba esto, yo veía la palabra héroes, yo dije, bueno, aquí tenemos un conflicto, ¿no? Porque no se ha entendido el concepto de héroe. Si toda la cristiandad reconoce el capítulo 11, ¿cómo se titula el capítulo 11? El capítulo 11 de Hebreo, ¿cómo se titula? La fe, y en algunas versiones dice los héroes de la fe. Y cuando uno predica, uno habla acerca de los héroes de la fe. Yo quiero ser un héroe de la fe. Pero tenemos un concepto medieval y un concepto moderno de quién es un héroe de la fe. Un héroe en el medioevo, ¿quién era un héroe? ¿Quién era un héroe en ese momento? Era uno que llevaba la espada, le andaba cortando cabezas a todo el mundo, ¿verdad? Y aún en nombre del cristianismo, ¿verdad? Se organizaron cruzadas, ¿verdad? Y los que no creían en la fe agarraban a sus muchachos y ¡prum!, ¿verdad? Los tiraban contra la roca porque no eran. Bueno, ese es el concepto de héroe. Y es el mismo concepto que nosotros tenemos en el día de hoy. Un concepto bien antiguo, bien viejo, ¿no? Un héroe es el que dirige, es el que gobierna, es el que tiene poder, es el que tiene dinero. Y entonces, en nombre de la fe, estamos haciendo lo mismo que hicieron quizás en las cruzadas, ¿no? Manipulando, utilizando la fe de una manera tal que simplemente yo me vea como un hombre de fe, como un héroe de la fe. Pero resulta, hermano, que en la Biblia el concepto de fe es otro. Hermanos, el concepto de fe, repito, en la Biblia es totalmente opuesto. En la Biblia el concepto de fe es el que se sacrifica por el bienestar de otros. Repito, si usted no tiene ese concepto y está bien lejos, ¿verdad?, de su diccionario que tenemos aquí grabado, repito, hermano, bórrelo, porque en la Biblia el concepto de fe es el que se sacrifica en el bienestar de otros. Nosotros decimos en el día de hoy, tremenda fe tiene fulano de tal, miren el carro que anda, ¿verdad? Y ese hombre, miren, voy a decir algo que no me lo contaron porque me sucedió a mí. Y yo quizás en alguna ocasión lo dije, ¿no? Y es para ilustrar la forma de fe que tienen algunas personas, ¿no? Me da mucha vergüenza decirlo, ojalá que usted se lo olvide después que salga de aquí, ¿no? Pero, mire, yo tuve la bendición de pastorear en un lugar, en una iglesia donde los hermanos en su mayoría eran hermanos con muchos recursos económicos. Y estuve allí un lapso de tiempo. Y en una ocasión un hermano me visitó. Hermano, yo no lo reprendí porque no tenía la madurez que tengo hoy, ¿no? Pero el hermano me dijo, Gonzalo, tú vives en esta casa pastoral, ¿no? ¿Cómo es posible que tú no le hayas sacado una casa todavía a esta iglesia, no? Bueno, escucharon, no lo voy a repetir. ¿Qué estaba sugiriendo él? Bueno, que si yo era pastor o si yo era un hombre de fe, yo debía haber utilizado mi influencia para sacarle una casa, ¿no?, a la iglesia. Entonces, ese es el concepto de fe que se maneja en el día de hoy. Es deshonestidad, es manipulación, ¿verdad? Es usar todo lo más bajo que pueda haber. Hermanos, gracias a Dios ese concepto de fe que él tenía, o de influencia o de poder, no es el concepto que está ni entre nosotros ni en la gran mayoría de los cristianos en el día de hoy. Pero muchos tristemente sí manejan ese concepto. Y no solamente manejan ese concepto, sino que hasta se dejan manipular. Lo que es lo más triste, hermanos, el dinero que Dios te da a ti, ¿verdad?, lo que Dios me da a mí, no es para que yo lo utilice, ¿verdad?, o lo subutilice de tal manera que cualquiera que me quiera manipular, yo se lo dé en nombre de la fe. Hermano, aún del dinero que tú tienes y el que yo manejo, ¿verdad?, Dios me va a pedir cuenta. La Biblia dice que la ira de Dios viene también sobre los hijos de desobediencia, y entre los hijos de desobediencia están aquellos que manipulan, ¿verdad?, pero también entre los que se dejan manipular. Hermanos, el concepto distorsionado